Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 100. Qué bendición, ya vamos en el día 100 de nuestro devocional y de este año 2025. El tema de hoy, 7 maneras de adquirir sabiduría. Lawrence de Arabia es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Gran parte del filme está sacado del relato del propio T.E. Lawrence sobre su tiempo en Arabia. Lawrence era un académico especializado en arqueología y un estratega militar. Alcanzó el rango de coronel a los 30 años, más conocido por sus actividades en el Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Lawrence explora el tema de la sabiduría en Memorias escritas en 1926 con el título de Los 7 pilares de la sabiduría. Probablemente Lawrence tuvo en mente el pasaje de hoy. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares en Proverbios 9:1. En la escritura, el número 7 se suele usar para representar la culminación o la perfección. Podemos encontrar muchas maneras de adquirir sabiduría en el libro de Proverbios, las enseñanzas de Jesús y la Biblia en general. En los pasajes de hoy se pueden ver 7 de esas maneras. Vamos a estudiarlas hoy. Para eso le invito a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 9, versos del 1 al 12. Vamos a leerla en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Proverbios 9, versos desde el 1. Invitación de la sabiduría. La mujer sabiduría construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa. Luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad: vengan ustedes, los que necesiten aprender. También invitó a los torpes y dijo: vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador o reprende al perverso solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprende acerca del santo. Es tener inteligencia. Gracias a mí se alargará tu existencia. Tu vida aumentará muchos años. Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar. Pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias. Bueno, vamos entonces al primer punto de lo que vamos a estudiar hoy, que es cómo podemos encontrar sabiduría. Y el primer punto es sobrellevar la crítica. Sí, señor. Cuando somos criticados es inútil responder a quienes simplemente se están burlando de nosotros. Si lo hacemos, nos odiarán incluso más. En cambio, merece la pena responder a los sabios. Nuestra respuesta a la crítica nunca debería ser insultar, abusar u odiar. Más bien, debemos aprender de ella para hacernos más sabios y aumentar nuestro saber, como lo dice el verso 9. De hecho, nuestra respuesta a un reproche debería ser más amor. Esto está muy lejos de ser fácil. Nuestra reacción natural a la crítica suele ser atacar verbalmente o intentar justificarnos. Pero el camino más sabio es buscar aprender de los reproches o las instrucciones, por más difícil que sea. Por ejemplo, con el paso de los años me he dado cuenta de que aquellos oradores a los que no les gusta que critiquen sus charlas apenas mejoran. Aquellos que invitan a hacer una crítica constructiva y no se sienten amenazados por ella, suelen mejorar rápidamente y hacerse mucho más efectivos. Una relación correcta con Dios incrementará tu sabiduría y te permitirá escuchar las críticas constructivas y crecer con ellas. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos ayude a saber sobrellevar las críticas. Amado Señor, dame la sabiduría para ser constructivo cuando hago críticas y también para ser cortés cuando las reciba, Señor, poder llevarlas de la manera más sabia y aprender de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a Lucas. Abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 30. Dice así, seguimos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Cambien su vida. En aquel tiempo vinieron algunos a contarles a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y habían mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió:
¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivían en Jerusalén? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. La higuera que no servía para nada. Entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero como no encontró nada, entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí. Pero si no tiene frutos, la puede mandar a cortar. Jesús sana en el día de descanso. El día de descanso Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso. El Señor le respondió: hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en el día de descanso para llevarlo a tomar agua? Esta mujer también es descendiente de Abraham y por 18 años Satanás la ha atado a esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en el día de descanso? Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Historia de la semilla de mostaza. Jesús dijo: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar? Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla creció y se convirtió en un gran árbol y las aves construyeron nidos en sus ramas. Dijo otra vez: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura de una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. La puerta angosta. Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvarán. Él respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes quedan afuera llamando, y entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les responde: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: nosotros comimos y bebimos contigo y enseñaste tú en nuestras calles. Y él les dice: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa del reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el segundo punto de la manera, que es la manera como podemos adquirir sabiduría en este segundo punto, y es responder al sufrimiento. En este pasaje vemos a Jesús responder de 2 maneras diferentes ante el sufrimiento. La respuesta de Jesús a la gente que estaba sufriendo siempre fue de compasión. Como vemos cuando sana a la mujer jorobada, aquí vemos también la respuesta a las preguntas suscitadas acerca del sufrimiento. Pilato había dado muerte a los galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. En efecto, alguna gente fue a preguntar a Jesús: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Fue el sufrimiento consecuencia de su pecado? Por supuesto, Jesús muestra una extraordinaria sabiduría en su respuesta. Gran parte del sufrimiento de este mundo está causado por el pecado humano y todos nosotros somos culpables. Pero Jesús deja muy claro que no hay un vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Aquellos no sufrían porque fueran peores pecadores que el resto de los galileos. Jesús señala además que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de Dios.
Aunque pueda ser pertinente que examinemos nuestros propios corazones, cuando estamos sufriendo tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar por qué están sufriendo los demás. Jesús no estaba interesado en dar explicaciones filosóficas ante el sufrimiento. Más bien, lo que le interesaba era nuestra respuesta, a menos que se arrepientan. O sea que Él espera la respuesta del arrepentimiento. Aquí encontramos otra manera de adquirir sabiduría y es podar y plantar. En este mismo subpunto de este texto de Lucas que acabamos de leer, encontramos ese tercer punto, podar y plantar. Las parábolas de la higuera, el grano de mostaza y la levadura nos dan sabiduría acerca de cómo crecen las cosas en el reino de Dios. Vemos cuándo es tiempo de alimentar las cosas y cuándo es tiempo de tener actividades, así como cuándo se deben comenzar los proyectos. Dios es paciente al dar el mayor tiempo posible para que la gente se arrepienta. En respuesta al deseo de talar la higuera, el hombre le da una oportunidad más. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. La clave es buscar fruto. Por ejemplo, cuando vemos los numerosos ministerios que hay en la iglesia, algunos son extremadamente fructíferos, otros lo son menos. La tentación es cortar los menos fructíferos de una vez, pero Jesús nos anima a ser pacientes. Si el año próximo da higos, bien. Pero su paciencia no dura para siempre. A veces llegará el momento de detener un ministerio que no da fruto y cortarlo. Las parábolas del grano de mostaza y la levadura nos recuerdan que aunque el reino de los cielos comienza pequeño, tiene un enorme potencial en el tiempo. Cuando la semilla fue plantada, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Esto muestra el enorme valor que tiene plantar semillas del reino, la plantación de iglesias incluida en ellas. También sugiere que debemos ser pacientes para haber cumplido este potencial. Aquí encontramos una manera más, que es la cuarta, para adquirir sabiduría, y es saber cuándo animar. Personalmente, la confrontación me resulta extremadamente difícil. Jesús tuvo la sabiduría de conocer cuándo confrontar. Expuso la hipocresía y la doble vara de medir de ellos que lo criticaron por sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Simplemente porque lo hizo en el Sabbat. Les recuerda la importancia de la compasión por encima del legalismo. Si aquel es un principio que ellos siguen en el cuidado de los animales, ¿cuánto más deberían seguirlo a la hora de ocuparse de la gente? La respuesta de Jesús fue brillante, sabia, tanto que la gente quedó encantada, dice el verso 17. También encontramos una quinta manera aquí en este texto y es volverse a Jesús. Cuando alguien preguntaba a Jesús, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Lo vemos en el verso 23. Él da una respuesta intensamente práctica. Les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. En otras palabras, no te enfoques primero en los demás. Asegúrate de que has entrado en el reino de los cielos. No puedes saber sobre el resto de la gente, pero puedes estar seguro sobre lo que te pase a ti. En esta parábola, muchos se encuentran con que no pueden entrar en la casa que representa el reino de Dios. La razón es por la falta de una relación personal con Jesús. Por 2 veces, el dueño de la casa que representa a Jesús dice a aquellos que se han quedado en la puerta en las narices, no sé quiénes son ustedes. Versos 25 y 27. Ser parte del reino de Dios consiste en volverse a Jesús y conocerlo. Parece que algunos de los que esperaban ser incluidos son excluidos, pero también parece que entrará más gente de la que se espera. Habrá quienes lleguen del oriente, del occidente, del norte, del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. Volverse a Jesús y seguirlo es hacerlo sabio, incluso aunque parezca que estamos en minoría. Vamos a orar. Amado Señor, oro para que hoy me des sabiduría en todas las conversaciones que tenga y las decisiones que tome. Lléname por favor de tu Santo Espíritu y dame la sabiduría de Jesús. Te lo pido por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a leer Deuteronomio 13 desde el verso 1. Falsos profetas. Puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro.
Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces, adorémoslos, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Condenarás a muerte a tal profeta o a ese que predice el futuro mediante sueños, pues él te dijo que te rebelaras contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te liberó de la esclavitud. Esa persona trató de alejarte de la vida que el Señor tu Dios te mandó vivir. De esa manera debes eliminar la maldad que haya en medio de ti. Si tu hermano, hijo de tu mamá o de tu papá, tu hijo o hija, la esposa que amas o tu amigo más cercano te anima secretamente diciendo, vayamos y adoremos a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados han conocido, no deberás de estar de acuerdo con él, sin importar si son algunos de los dioses de la gente alrededor de ustedes, cercanos o lejanos, desde un límite de la tierra o del otro. No lo escuches, no sientas lástima por él y no lo protejas. Ni dudes en matarlo. Debes tomar la iniciativa para darle muerte y luego todo el pueblo deberá unírsete para eliminarlo. Deberán tirarle piedras hasta que muera, porque trató de alejarlos del Señor tu Dios, quien los sacó de Egipto fuera de la esclavitud. Luego todo el pueblo de Israel se enterará de esto, tendrá temor y nadie se atreverá a hacer de nuevo una maldad semejante. Puede darse también el caso de que oigas la noticia de que en una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, hombres perversos israelitas lleven a los habitantes de esta ciudad a abandonar a Dios y les digan, vayamos y adoremos a otros dioses, dioses que tú no conoces. Tendrás que investigar el asunto cuidadosamente y si resulta ser verdad que algo tan horrible ha sucedido entre ustedes, matarás con espada a la gente de esa ciudad. Destruye completamente la ciudad y mata con espada a todos, tanto a seres humanos como a animales. Reúne todo lo valioso en la mitad de su plaza pública y quema la ciudad con todo eso como una ofrenda que debe quemarse completamente para el Señor tu Dios. Esa ciudad deberá quedar hecha un montón de ruinas para siempre y no debe ser reconstruida. No te quedes con nada de lo que sea consagrado a la destrucción para que el Señor no se enoje más, sino que te tenga compasión, sea bueno contigo y haga que tu nación crezca como se lo prometió a tus antepasados. Todo esto sucederá si obedeces al Señor tu Dios, si cumples todos sus mandamientos que hoy te estoy dando y si haces lo que el Señor tu Dios considera correcto. Deuteronomio capítulo 14. Israel, el pueblo santo de Dios. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No deben hacerse cortaduras en la piel ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios y el Señor te eligió entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo. Lo que se permite comer. No comas nada que sea detestable. Estos son los animales que puedes comer: vacas, ovejas, cabras, venados, gacelas, chivos, cabras salvajes, ovejas salvajes, antílopes y ovejas monteses. Puedes comer todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos partes. De los rumiantes no debes comer los siguientes: camellos, conejos y damanes, porque aunque son rumiantes no tienen las pezuñas hendidas. Ellos deben considerarse impuros para ti. No debes comer cerdo porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ti. No debes comer de la carne de esos animales ni tocar su cuerpo muerto. De todo lo que hay en el agua puedes comer todo lo que tenga aletas y escamas. Lo que no tenga aletas ni escamas no lo comerás. No son impuros para ti. Puedes comer cualquier ave que sea pura, pero de ninguna de estas aves comerás: el águila, el quebrantahuesos, el milano rojo, el milano negro y ningún tipo de halcón, ningún tipo de cuervo, el avestruz, el chotacabras, la gaviota, ningún tipo de gavilán, la lechuza, ningún tipo de búho, el pelícano, el águila pescadora, el cormorán, la cigüeña, la garza o toda clase de abubilla y el murciélago. Todos los insectos con alas también son impuros, no deben comerse. Pueden comer todo animal con alas que sea puro. No coman nada que muera de muerte natural. Puedes dárselo a cualquier inmigrante que viva en tus ciudades y él podrá comerlo. Pueden venderlo a un extranjero. Tú eres un pueblo que pertenece solo al Señor tu Dios. No cocinarás el cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Dar la 10ª parte. Aparta la 10ª parte de todas tus cosechas cada año.
Comerás esa 10ª parte de tu grano, vino nuevo, aceite y las primeras crías de tus animales en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elegirá para establecer su nombre. Y así aprenderás a tener temor del Señor tu Dios por siempre. Pero si cuando el Señor tu Dios te bendiga, la distancia es muy grande para ti, de tal forma que no puedas llevar la parte al lugar que el Señor haya elegido, podrás cambiarla por dinero. Luego toma el dinero en tus manos y ve al lugar que el Señor tu Dios elegirá. Gasta el dinero en lo que quieras, ganado, ovejas, vino y cerveza, y tú y tu familia comerán y disfrutarán allí en presencia del Señor tu Dios. No desampares a los levitas que están en tus ciudades, porque ellos no tienen tierra propia. Al final de cada 3 años deberás llevar la 10ª parte de todas tus cosechas de ese año y las guardarás en tus ciudades. Luego los levitas vendrán porque no tienen tierra propia, y también los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que estén en tus ciudades, y comerán y quedarán satisfechos, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Vamos entonces al punto 6 o la 6ª manera de adquirir sabiduría, y es probar la profecía. Necesitamos sabiduría para discernir entre los falsos y los verdaderos profetas. Entre los profetas de hoy en día se pueden incluir no solo aquellos con el don de profecía, sino cualquiera que habla en el nombre del Señor, como lo hacen los pastores, predicadores, maestros y evangelizadores. En todos estos casos necesitamos distinguir los verdaderos de los falsos. En este pasaje se encuentra una de las pruebas del Antiguo Testamento para descubrir un verdadero profeta. Incluso, aunque un profeta realizara signos y milagros, se avisaba a la gente que si decía vayamos a rendir culto a otros dioses, entonces no debían prestar atención a las palabras de ese profeta o visionario. En otras palabras, la gente tenía que probar al profeta por sus enseñanzas, viendo si llevaban a la gente a Dios o lo alejaban de él. Jesús dice, por sus frutos los reconocerán. Eso está en Mateo 7, del 15 al 23. Y la 7ª cosa, recuerda que estamos mirando las 7 maneras de adquirir sabiduría, o los 7 pilares de la sabiduría, y la 7ª es reverenciar a Dios. Eres un hijo del Señor tu Dios, como lo dice Deuteronomio 14:1, y el pueblo de Dios está llamado a ser consagrado al Señor. Has sido elegido para ser su tesoro especial. Bajo la antigua alianza, esto conllevaba unas reglas estrictas acerca de lo que se podía y de lo que no se podía comer. Bajo la nueva alianza, Jesús declara, toda la comida es pura. Lo dice en Marcos 7:19, pueden leerlo. Bajo ambas alianzas, la antigua y la nueva, una de las maneras en las que reverencias a Dios es a través de tus ofrendas. Deuteronomio 14, del 22 al 23, lo dice. Dar esa bendición. Dar es una bendición. Dios te bendice cuando bendices a los demás y para que puedas bendecir a los demás. En particular, Dios promete aquí bendecirnos en nuestro trabajo. La visión de Dios para su pueblo es una comunidad sostenida por las ofrendas mutuas. Como vimos hoy en la lectura de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si eres sabio, tu premio será la sabiduría. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque soy tu posesión preciada. Dame sabiduría en todo lo que hago, en todo lo que diga. Te lo suplico en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pastora Pipa añade, como no tengo un gran número de títulos académicos, me reconfortan estos versículos. Vengan conmigo los inexpertos, dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Ella dice, estoy intentando dejar mis caminos insensatos y hacerme sabia. Muy bien, recordemos siempre estas 7 maneras de adquirir sabiduría. Vamos a ver, la primera, sobrellevar la crítica. La segunda, responder al sufrimiento. La tercera, podar y plantar. La cuarta, saber cuándo animar. La quinta, volverse a Jesús. La sexta, probar la profecía. Y la 7ª, reverenciar a Dios. Si las tenemos en cuenta, vamos a adquirir sabiduría. Bueno, le damos gracias a Dios por este devocional y esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas.
Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.